Bien, ahora veamos la solución al problema número 14. Indica que a una columna de destilación se alimentan 100 mol por hora de una mezcla con 80% de etanol y el resto es metanol. Se requiere recuperar en el fondo de la columna el 95% del etanol que se alimenta. Además, la corriente del fondo debe tener 0.1 de metanol en por ciento mol. Y se pide determinar los flujos y la composición de las corrientes en el tomo y en el fondo del destilador. Bueno, empecemos por hacer un dibujo de la columna de destilación. Tenemos el dato de la alimentación, lo cual denotamos por la literal F, en este caso son 100 mol por hora, y la composición tanto del etanol 0.8 y del metanol 0.2. En el domo usamos la literal D para el flujo en el domo, que es desconocido. En el fondo también es desconocido y usamos la literal B. Pero lo que sí se conoce es la composición del metanol en el fondo, que es 0.001. Bueno, pues empecemos por las definiciones que se tienen en los datos. La recuperación del etanol es 0.95 y esto es que la cantidad de etanol que se va en el fondo sobre la cantidad que se alimenta debe ser 0.95. Tenemos el dato de la alimentación, así que nos queda como incógnita X, E y B. A esto le llamamos ecuación A. La composición en el fondo pues es la suma de la fracción mol del etanol más metanol debe ser 1. Como se conoce la composición del metanol, entonces se despeja la del etanol dando 0.999. Esta es la ecuación B. Entonces, sustituyendo B en A y resolviendo para B, se obtiene que B vale 76 mol por hora. Del balance global, F, el flujo a la entrada, pues debe ser lo que se va en las dos salidas, es 100. Entonces se despeja D, conociendo el valor de F y B, dando 23.9 mol por hora. Del balance del etanol, sería la composición en la alimentación de etanol por su flujo, debe ser igual a la composición de etanol en el fondo por su flujo, más la composición del etanol en el domo por su flujo en el domo. Y de aquí se conoce todo excepto la composición de etanol en el domo, se despeja dando un valor 0.16736. Entonces, con la composición en el domo se despeja el valor de la composición del metanol, quedando 0.83264. Bien, se sustituyen los datos. Aquí tenemos en D vale 23.9, B 76.1, la composición del etanol en el fondo 0.999, la composición del etanol en el domo 0.16736 y la del metanol como se indica aquí. Bien, esto ya resuelve totalmente el problema.